Este es el tercer video de la gráfica solar. En este video vamos a ver un ejemplo de cómo se dibujan las sombras en una casa habitación. Es importante recordar que las sombras que se generan por los rayos de luz dependen del día y la hora en que se esté proyectando. Acá tenemos la planta que ya aprendimos a dibujar en el video número 2 y dibujamos una línea desde las 9 horas hacia el centro, y este va a ser el ángulo de azimut que se tendrá de los rayos del sol en cualquier vivienda, pero solamente para esta fecha, este día del año y para esta hora. En este caso estamos partiendo de la curva que dibujamos para los equinoccios, pero también podemos dibujar la línea para los solsticios. Aquí está otro ejemplo donde dibujamos una línea que parte desde las 8 de la mañana del solsticio de invierno hacia el centro, y esta línea, este rayo solar va a tener cierto ángulo con respecto al sur, con respecto al norte, con respecto al este o con respecto al oeste. Es importante el ángulo porque ese nos va a servir para determinar la sombra proyectada de nuestro edificio. Acá pongo otra línea que parte desde las 10 horas del solsticio de verano. Siempre van hacia el centro, y de esa manera nosotros podemos ver en nuestro edificio la sombra que se está generando. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo la sombra de nuestro edificio para las 8 de la mañana del solsticio de invierno, pues utilizaríamos esta línea y nos daríamos cuenta que como los rayos vienen desde el sureste, la sombra que se va a proyectar pues la tendríamos hacia el noroeste, es decir, hacia la izquierda. En cambio, si nosotros queremos generar la sombra desde las 10 de la mañana del solsticio de verano, nuestra sombra quedaría del lado derecho, es decir, al suroeste. ¿Ok? Acá tenemos otro ejemplo de las líneas que vamos dibujando desde la hora hasta el centro, y acá dibujamos dos líneas que parten ambas de las 9 de la mañana, pero una parte del solsticio de invierno y la otra del solsticio de verano. Como nos damos cuenta, aquí dibujé el ángulo que tenemos entre los dos solsticios en la misma hora, y tenemos un ángulo de 57 grados con 41 minutos. Este es el ángulo que va a variar el sol a lo largo del año en esa hora. Esta es la abertura de los rayos del sol para nuestra casa, es decir, que dependiendo la fecha, sí, porque aquí nada más estamos hablando de un solo día, pero recuerden que tenemos 365 días del año, entonces va variando ese ángulo de acuerdo al día del año. Y aquí lo importante es ver el ángulo mayor que se obtiene, o la variación mayor que se obtiene de la sombra a las 9 de la mañana entre los dos solsticios. Bien, y así se puede ir generando cada uno de los rayos solares dependiendo de la hora. Inclusive se puede interpolar para obtener medias horas o cuartos de hora, y también se puede interpolar para obtener días diferentes de los solsticios y de los equinoccios. Bien, vamos a hacer el ejemplo entonces. Partimos de una pequeña vivienda, ¿verdad? Aquí la tengo dibujada. Esta pequeña vivienda tiene una altura de 3 metros. Es muy importante también recordar la altura que tiene. Aquí la coloco en planta, y aquí la estoy colocando la vivienda en el alzado. Como estamos viendo, la fachada poniente pues solamente es el muro. Aquí se ve el muro que no tiene ventanas, y ese muro es el que se va a proyectar con su sombra. Este muro es el que va a generar la sombra. Bien, fíjense de que en el alzado nosotros tenemos la salida del sol en el este y se oculta en el oeste, ¿sí? Y ese sol pues genera un ángulo desde el que sale, es el ángulo 0, va subiendo hasta llegar al ángulo 90, y después vuelve a bajar para ocultarse hasta llegar al ángulo otra vez 0 y ocultarse en el horizonte. ¿Ok? Entonces conviene manejar una escala de 0 a 90 grados sobre la línea de los equinoccios, y después dividirla en los 90 grados para tener un ángulo de inclinación solar o de los rayos del sol con respecto a la hora. ¿Sí? Si yo por ejemplo quiero ver qué ángulo
tiene los rayos del sol con respecto al horizonte a las 9 de la mañana, me voy a dar cuenta que es 61, 62, 63 y casi medio, 63.5. Entonces es importante realizar esta línea y graduarla en grados. Bien, vamos a regresar otra vez a nuestra pequeña vivienda para generar la sombra. Bien, si yo quiero generar la sombra para el equinoccio, ¿verdad? Puede ser el equinoccio de primavera o de otoño, hacer lo mismo ya que los dos coinciden, a las 9 de la mañana, pues solamente copio la línea que dibujé desde 9 de la mañana al centro, que es lo más rápido y sencillo, copiarla y ponerla en las aristas de mi construcción, las aristas importantes que me van a limitar la sombra que voy a dibujar. En este caso, como comentábamos, los rayos solares pues vienen de la derecha, por decirlo de alguna manera, y terminan sobre la izquierda. Entonces acá tenemos ya entonces la sombra que se va a generar para ese día del año. Estamos hablando de el equinoccio a las 9 de la mañana, que fue la línea que estamos tomando, y esta es la sombra que se va a generar. En estas líneas van a limitar la sombra. Ahora, ¿cuánto va a medir la sombra? La longitud de la sombra depende de la altura de mi edificio. Si mi edificio mide 3 metros, en este caso es esta fachada, voy a copiarla para ponerla aquí junto. Yo puedo hacer fácilmente también el dibujo de la sombra en alzado. Copio el rayo solar, lo coloco acá y de esta manera ya tengo su sombra en alzado. Puedo dibujar una línea, la corto y esta va a ser la longitud de la sombra. Voy a copiarla y la voy a poner acá. Esto también se puede hacer realizando el cálculo trigonométrico. Como vemos, la sombra se genera desde acá, desde la marquesina. Este va a ser la longitud de nuestra sombra, que es aproximadamente 1.504, pero si queremos haciéndolo utilizando trigonometría, podemos ocupar esta fórmula de que x, o sea, x es igual a cateto opuesto entre tangente de 63.36 grados. Vamos a hacerlo para estar seguros. Entonces calculamos 63.36, calculamos la tangente, le aplicamos el inverso, lo multiplicamos por 3 y nos da la cantidad de 1.504, que es precisamente la misma longitud que tenemos acá, 1.504. O sea, tanto se puede hacer con cálculos trigonométricos, pero como el AutoCAD es bastante preciso, pues únicamente colocando las líneas que ya tenemos inclinadas con el ángulo correcto, ya podemos obtener las longitudes. Aquí entonces copio esta línea, que esta línea es la que me va a determinar el tamaño de mi sombra. La voy a colocar en esta esquina y entonces esta línea va a limitar de este lado. Recuerden que los límites de mi sombra son las líneas amarillas. Entonces esto no debe aparecer. Está así. Esto lo quitamos.
sombra. Repito, esta sombra solamente va a ser para la hora y el día que definimos. Bueno, pues hasta acá terminamos entonces la serie de 3 videos. Muchas gracias, hasta luego.